Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a su canal GateOfLeo. Una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos y amigas, para mí es un auténtico placer nuevamente estar con ustedes en una edición más llena de hechos, noticias, información, así también como del análisis del hecho y la noticia. Y por supuesto, no pueden faltar los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que siéntate y ponte cómodo. Vamos a otro conflicto, a uno que se va a abrir nuevamente, a un nuevo conflicto. O bueno, digamos, a una desestabilización en diferentes regiones. Hablo de Siria. Hay rebelión en Siria. Rebelión. El pueblo sirio se rebela en contra de su gobierno. Un gobierno títere apoyado por Estados Unidos, Turquía e Israel. Hay rebelión, hay enfrentamientos, hay muerte en Siria. Como les advirtió su servidor Ubaldo Quiñones, que iba a suceder en próximos tiempos. Y la rebelión ha comenzado. Irán responde a la carta del señor Donald Trump, que fue enviada por Donald Trump, obviamente, al máximo líder espiritual de Irán. Hablo del Ayatollah Ali Al-Jamenei. Ya respondieron justamente a la supuesta carta que enviara Trump para pedirle nuevamente sentarse a la mesa del diálogo para alcanzar algún tipo de acuerdo para que Irán no siga desarrollando o no desarrolle armas nucleares. ¿Ok? Supuestamente. O no olvidemos que el mismo Estados Unidos, el señor Donald Trump y por supuesto el señor Benjamin Netanyahu habían amenazado con lanzar un ataque devastador en contra de la infraestructura nuclear de Ucrania, ¿no? Bueno, pues aquí vamos. Un Donald Trump que por un lado quiere presentarse como el pacificador y por otro lado se convierte en el instigador de nuevos conflictos, de más desorden, de más caos. No solamente por la guerra arancelaria, sino por todas las acciones y declaraciones que va dando, a diestra y siniestra, como un loco, tirando amenazas por aquí, tirando amenazas por allá y por supuesto amenazando a medio mundo. Bueno, con Rusia no, porque no puedo, pero con otros a lo mejor sí puedo, ¿no? En México, tal vez. Con Irán, tal vez. Pero vamos a ver qué capacidad tendrían estas naciones al responderle a Donald Trump en una guerra. Obviamente se llevaría graves sorpresas o grandes sorpresas. ¡Wow! Porque México cuenta con armamento verdaderamente extraordinario. No es Rusia, no es China, pero cuenta con una capacidad militar también sin precedentes. Pero bueno, vamos a dejar a México. Vamos a Irán y vamos justamente obviamente a Siria, que es lo importante. Y ya hablo justamente de esa amenaza, ya entendieron por dónde vamos, ¿no? Porque yo he venido trayendo también todo esto todo el tiempo, desde Siria, desde el golpe de Estado en contra, o desde que inició la guerra civil en Siria, que no era otra cosa más que una guerra proxy por parte de Israel, de Estados Unidos y Turquía para quitar al señor Bashar al-Assad. Lo lograron hace 3 meses atrás, pero bueno, después de 3 meses ahora tenemos a un Siria en rebelión. En rebelión. Ok, vamos y empecemos con noticias. Primero, el primer afectado, que es para mí Israel. Un Donald Trump que había amenazado con expulsar justamente a 1,5 millones de palestinos de la Franja de Gaza para construir digamos, un Donald Trump o un sistema inmobiliario, o sea, la construcción de casas muy bonitas, pero bueno, donde los palestinos no pueden regresar. O sea, robarle su territorio, hasta hoy no ha ocurrido. Y dijo que iba a desatar el infierno, tampoco ha ocurrido, gracias a Dios. Un pueblo palestino que ha sufrido demasiado y que ahora se mira amenazado por Israel, que sigue lanzando ataques, ¿ok? En la franja de Cisjordania, en la franja de Gaza, porque el objetivo de Israel es expulsar a todos los palestinos de toda la región. Pero, ¿qué está pasando? El general Abdel Fattah al-Sisi, justamente, hablo del presidente de Egipto, ha transferido a la frontera con Israel más de 20,000 soldados, tropas bien preparadas, más de 20,000 a la frontera, para evitar que Israel pueda expulsar justamente a los palestinos al desierto del Sinaí, o digamos sí, al desierto del Sinaí, territorio obviamente egipcio. Así también como Jordania está preparándose justamente para no permitir el ingreso de los refugiados palestinos, porque no quiere un caos en su territorio. Por lo tanto, aquí ya tenemos
a dos naciones que están diciéndole a Benjamín Netanyahu que esto es una locura y que no lo permitirán, y que en caso de que hubiera un conflicto, van por Israel. Van por Israel. Así como la Liga Árabe se ha pronunciado justamente nuevamente en rechazo a las declaraciones tanto de Trump como del señor Benjamín Netanyahu de obviamente extraer o aceptar a los palestinos en diferentes regiones. Todos se han opuesto. Y ahora se preparan para una posible guerra con Israel. Bueno, empecemos pues con algunos hechos importantes. Vamos a lo que dijo el señor, a la carta que enviara el señor Donald Trump amenazando a Irán. Porque también hace unos días atrás, antier, el señor Donald Trump amenazó a Irán, diciendo que había transferido un arma, digamos una carta, al Ayatollah Ali Al-Khamenei, máximo líder religioso de Irán. Pero al mismo tiempo dijo que ocurrirán cosas muy, muy importantes dentro de Irán, amenazando a Irán, ¿ok? Después de la amenaza de Israel y del mismo Estados Unidos, que pasarán cosas muy extraordinarias en Irán. Esto es una amenaza, diciéndole, ¿aceptas lo que yo digo o te vamos a atacar directamente tanto Israel como yo, Estados Unidos? Yo quisiera verlo, yo lo he dicho una y otra vez y lo digo con responsabilidad. ¿Que me gusta la guerra? No. Es que así como Rusia se le plantó allá a toda la OTAN, a Estados Unidos y a otras naciones que participan en el conflicto y los ha humillado, aplastado y los ha dejado en ridículo al mismo Estados Unidos, así quisiera verlo, porque Irán haría lo mismo, lo dejaría ridiculizado, aplastado y humillado, y lo digo con responsabilidad. Irán aplastaría a Estados Unidos y acabaría con la economía global, especialmente de Estados Unidos. Y lo digo con responsabilidad. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra justamente la arteria principal del movimiento de gas y de petróleo del mundo. Y el estrecho de Hormuz, justamente controlado principalmente por Irán, el 25-27% de toda la energía global. Así es que imagínate tú si Irán dice, bueno, yo cierro el estrecho de Hormuz y a ver cómo le hacen, a ver qué pasa con las economías del mundo. Bueno, pero yo he dicho, cuidado con lo que está haciendo. Y ahora vamos aquí a la carta de Donald Trump al señor Ayatollah Ali Khamenei, ¿ok? El 7 de marzo del 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que 2 días antes había enviado una carta personal al líder supremo iraní, el Ayatollah Ali Khamenei, proponiendo negociaciones. El objetivo principal de la iniciativa, según el líder estadounidense, es impedir que Irán desarrolle armas nucleares. La declaración se produjo durante una reunión informativa en la Casa Blanca, donde Trump enfatizó su posición. Envié una carta el jueves para abrir la puerta a la discusión. Irán no debería tener capacidad nuclear. ¿Y por qué no debe de tener? ¿Porque se le antoja a Estados Unidos o porque se le antoja a Israel? ¿Por qué no debe de tener? ¿Y por qué no tener armas nucleares? Si es el único lenguaje que entiende Estados Unidos. ¿Por qué no se mete con Norcorea? Porque tiene armas nucleares. ¿Por qué no se mete con Rusia? Porque tiene armas nucleares. ¿Por qué dijo, mejor yo me salgo del conflicto? Porque tiene armas nucleares. Y porque sabe que Rusia la aplastaría. Y lo digo con responsabilidad. Rusia aplastaría a Estados Unidos militarmente. Me digan a mí lo que me digan, puedo debatirlo. Pero vamos aquí, ¿ok? La medida fue un giro a una inesperada. La medida fue un giro inesperado en la relación entre Estados Unidos e Irán, dadas las recientes amenazas de Teherán y dura retórica de Khamenei hacia Washington. Si atacan, responderemos sin dudarlo. Esto es en respuesta a la amenaza de atacar las instalaciones nucleares de Irán. Al mismo tiempo rechazó categóricamente la idea de negociar con Estados Unidos el Ayatollah Ali Khamenei, calificándolo de poco realista e indigna. ¿Por qué? Donald Trump hoy quiere sentarse nuevamente a la mesa del diálogo para alcanzar algún tipo de acuerdo sobre su programa nuclear, cuando fue el mismo Donald Trump en su anterior administración quien abandonó el acuerdo con Irán. Y aparte de que salió del acuerdo, inmediatamente Estados Unidos no cumplió con el acuerdo y aparte
le impuso más sanciones económicas y obligó a Europa a que hiciera lo mismo, a sus títeres y vasallos de Europa. Y ahora quiere nuevamente sentarse a la mesa del diálogo. ¿Quién puede confiar? Como dijo el Che, en el imperio no se puede confiar en lo más mínimo, ni en lo más mínimo. Y aquí vamos. Ahora quiere mesa del diálogo. Bueno, vamos a la dura respuesta de Irán a la carta, ¿ok? La dura respuesta de Irán a Trump. La insistencia de algunos gobiernos matones en llevar a cabo negociaciones no pretende resolver el problema, declaró el ayatollah Ali al-Jamenei. Vamos aquí, esta es la respuesta, ¿ok? El líder supremo de Irán, ayatollah Ali Khamenei, aparentemente respondió este sábado a Estados Unidos, declaró que la insistencia en adelantar negociaciones no tiene por objetivo resolver problemas existentes. La insistencia de algunos gobiernos matones, se refiere a Estados Unidos, matones, llevar a cabo negociaciones, no pretenden resolver los problemas, sino más bien hacer valer e imponer sus propias expectativas. Claro, eso es, querer imponer su ley por encima del resto. Indicó absolutamente la República Islámica no aceptará sus expectativas, precisó. En este contexto, el líder supremo iraní criticó a los países europeos por hacer declaraciones irracionales de que Teherán no cumplió con sus compromisos en el marco del acuerdo nuclear. Ustedes dicen que Irán no ha cumplido los compromisos nucleares. Pues bien, ¿ustedes cumplieron los suyos? Pregunta, ¿ustedes cumplieron los suyos? No, no cumplieron sus obligaciones desde el principio, destacó. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos se salía del acuerdo nuclear, por supuesto que Europa podría haber continuado y no imponer sanciones económicas. Y inmediatamente, tan pronto Donald Trump abandonó el tratado, Europa hizo lo mismo. Y al mismo tiempo le impuso sanciones a Irán. ¿Quién fue el que no cumplió? Obviamente, como no cumplieron con los acuerdos de Minsk en el conflicto en Ucrania, aquí tampoco cumplieron con el acuerdo del programa nuclear de Irán. No cumplieron. Y aquí vamos a la amenaza que lanzó el señor Donald Trump. Algo podría pasar muy pronto con respecto a Irán. Esto lo dijo Donald Trump antier. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes, ayer, que algo podría pasar muy pronto con respecto a Irán y sus intenciones de impedir que el país desarrolle armas nucleares. Es un tiempo interesante en la historia del mundo, dijo Donald Trump, pero tenemos esta situación con Irán en la que algo podría pasar muy pronto. Supongo que estarán hablando de esto muy pronto, dijo el mandatario, sin especificar a qué se refería. Al responder a las preguntas de la prensa en la Casa Blanca, Trump ha expresado en varias ocasiones su deseo de firmar un acuerdo con Teherán que le impida desarrollar armas nucleares. También dijo que había enviado una carta al líder iraní para tratar de negociar. Es lo mismo. Pero para que vean cómo Estados Unidos, con lo que cree que puede, inmediatamente empieza a amenazar. Vamos ahora sí a lo de Siria. Primero, vamos aquí a lo que está diciendo el supuesto presidente al-Hurani, el líder de Al-Qaeda, el líder de Al-Nusra, el nuevo presidente, ¿okay?, que derrocó supuestamente al señor Bashar al-Assad. Vamos a lo que dice, dando ultimátums justamente a los rebeldes. Vamos aquí. El presidente sirio da un ultimátum a los partidarios de Assad. Partidarios de Assad. ¿Se acuerda que su servidor les dijo que una de las brigadas más importantes, los Leones del Desierto, que es el grupo de élite más importante del ejército de Siria, se había ido a las montañas y que dijo que iba a luchar en contra del gobierno actual, en contra de los traidores de Siria? Bueno, aquí los miramos ahora, ya en acción. Vamos aquí a lo que les dice el presidente sirio al-Hurani. El presidente interino de Siria, Ahmed al-Shara, que es al final al-Hurani, el líder de los grupos terroristas que operan en todo Medio Oriente y que hoy gobiernan a Siria, al-Shara emitió una dura declaración
dirigida a los partidarios armados del líder derrocado Bashar al-Assad. En el canal de televisión Al-Sharq TV exigió que depongan inmediatamente las armas, advirtiendo que de lo contrario las autoridades del país iniciarán una persecución activa. Aquellos que continúen resistiendo serán considerados responsables y llevados ante la justicia por sus ataques contra el pueblo sirio. O sea, este señor, un delincuente, un criminal, buscado por la CIA cuando les convino. Cuando llegó al poder ya no les convino, quitaron la recompensa de $10 millones porque bueno, ya ahora es nuestro presidente sirio, que nos permitirá continuar con el saqueo del petróleo sirio. Y ahora se quiere poner como si fuera o respetar a la ley. Bueno, así funciona Europa, porque Europa y Estados Unidos apoyan a este canalla, a este delincuente, porque hoy representa los intereses de ellos, porque así funciona el mundo basado en reglas. Cuando se necesita un dictador, un carnicero como este, se le apoya si nos va a entregar los recursos de la nación. Pero si se niega, aún siendo democrático, se convierte en dictador. Así funciona la mente europea. Todo lo que en apariencia nos deje a nosotros ganancias, se convierte en democrático, se convierte en pacifista y hasta en bueno. Pero cuando es un presidente que ama a su pueblo, ama su tierra, ama su región y la defiende para que no sea saqueada, es un dictador, que es antidemocrático, es un criminal. Así funciona Europa, señores. Así funciona Occidente. Unos hipócritas, unos mentirosos. Hay que decirlo como es. Realmente no son jardines, son unas bestias. Pero bueno, vamos a continuar. Las autoridades consideradas responsables y llevadas ante la justicia por sus ataques contra el pueblo sirio, dijo Al-Sharq. La declaración se produjo en medio de sangrientos enfrentamientos en el oeste del país que han cobrado la vida de más de 200 personas. Al-Sharq subrayó que las nuevas autoridades pretenden poner fin al caos y establecer un control total sobre la situación. Los restos del antiguo régimen deben tomar medidas para desarmarse antes de que sea demasiado tarde, según este señor. Según este señor, será demasiado tarde. Vamos a otra información importante de esta. Continúan las masacres por parte de este señor, que está pidiéndole a los que supuestamente de una o de otra manera eran leales al señor Bashar al-Assad, continúa la masacre en contra de ellos. Y acusa a estos porque se defienden. Así de simple, mira, vamos aquí. Continúa la masacre en Siria. Los militantes que han llegado al poder no detienen la limpieza étnica masiva. El señor hablando de que serán juzgados por las leyes. ¿Cuáles leyes hay en Siria? Si yo les advertí que con esto iban a crear un caos total en Siria y que vendrían diferentes resistencias, no solamente de los alawitas o los rusos, los prusos y otras etnias. Dije, va a haber una revuelta total allá en Siria. Y miren, en Siria continúa la ola de violencia brutal desatada por Hayat Tahrir al-Sham, el líder de este grupo terrorista, el nuevo presidente sirio, grupo terrorista prohibido en Rusia, que asumió las funciones del ejército y las fuerzas de seguridad tras el derrocamiento del señor Bashar al-Assad en diciembre del año 2024. Hace 3 meses atrás, como les digo, en la provincia de Tartus y Latakia, situada en la costa mediterránea. La represalia masiva contra las poblaciones locales no han disminuido desde hace varios días. Entre las víctimas y los militantes se encuentran miembros de la minorías religiosas y étnicas alawitas, cristianos y drusos. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, más de 300 civiles han muerto en estas regiones en los últimos días, aunque las cifras reales pueden ser considerablemente mayores. Según activistas de derechos humanos, las unidades armadas del HTC
Están limpiando sistemáticamente ciudades y pueblos sin perdonar a nadie. Hombres de todas las edades están siendo baleados indiscriminadamente, y en las últimas horas han habido informes de que mujeres y niños también han sido atacadas. La situación es especialmente grave en las zonas alawitas, hogar de una comunidad que tradicionalmente ha apoyado a la familia al-Assad. Este grupo etnoconfesional, que representa alrededor del 10% de la población de Siria, se ha convertido en el principal objetivo de los islamistas que llegaron al poder bajo el liderazgo de Ahmed. El principal objetivo de los islamistas que llegaron al poder bajo el liderazgo de Ahmed Shara, más conocido como Abu Mahmad al-Julani. La comunidad internacional expresa profunda preocupación por lo que está sucediendo. Rusia, que mantiene bases militares en Latakia y Tartus, pide moderación, y al mismo tiempo y al ministro de Defensa israelí Katz calificó al-Julani de terrorista, acusándole de volver a los métodos de Al-Qaeda, de quitarse la máscara de la moderación. Primero lo apoyaron y ahora lo critican, ¿no? Ahora lo critican al señor al-Julani. Y ahora vamos a lo de Rusia, lo que les decía su servidor Ubaldo Quiñones. Que Rusia no iba a salir de ahí se va a quedar. Porque las bases más importantes que tiene Rusia, como en Latakia y ahí en el puerto de Tartus, se encuentran en esas áreas donde se encuentran estas etnias, como los alawitas, los prusos y otras etnias que están a favor del señor Bashar al-Assad. Ahí es donde se encuentra la resistencia, y ahí es donde Rusia tiene sus bases militares. Y vamos aquí. El día anterior, un avión de carga ruso aterrizó en el aeropuerto de Damasco, tras la cual bajo fuerte vigilancia, más de 7 camiones entregaron un gran envío de efectivo al Banco Central de Siria. Así lo informó el Canal 9 de Israel, citando la agencia Reuters. La medida forma parte de una conversación más amplia entre Moscú y las nuevas autoridades sirias, encabezadas por Ahmed al-Shara, sobre el futuro de las bases militares del país sirio. Según Reuters, los dirigentes sirios recibieron ayer un nuevo lote de dinero de efectivo desde Rusia, y se esperan más entregas en el futuro. Rusia está negociando el destino de sus bases en Siria, aunque Ahmed al-Shara no tiene otras ofertas más atractivas de la Unión Europea o de Estados Unidos. Moscú tiene buena posibilidad de restablecer en Siria todo su potencial. Está dicho en el mensaje. ¿Qué les dijo? ¿Quién era el principal ganador aquí? Se los dijo su servidor. Rusia. Pero ¿por qué permitió supuestamente la caída del señor Bashar al-Assad? Yo lo dije en los videos anteriores. Porque Estados Unidos, el MI6, hablo de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, de Inglaterra, así también como de Israel, la Mossad, habían infiltrado al ejército de Siria. Y el ejército de Siria, cuando vino el HTC, estos yihadistas o islamistas, no luchó en contra de ellos, sino todo lo contrario, se iban retirando, iban abandonando. Más de 5,000 soldados se fueron a Irak, se escondieron, o sea, no lucharon, traicionaron a su pueblo y al señor Bashar al-Assad, porque ya habían sido infiltrados. Y ahora que el pueblo está pagando las consecuencias, se está rebelando en todas las partes, no solamente ahí. Hay más información que indica que no solamente en la región de los prusos o los alawitas, sino en todas las regiones hay resistencia. Y todavía falta cómo va a reaccionar los leones digamos, las fuerzas especiales leales al señor Bashar al-Assad, que son una verdadera fuerza militar, que también se están preparando para luchar en contra del gobierno ahí en turno, este gobierno interino del HTC. O sea que en Siria apenas comienza la fiesta, apenas vamos a comenzar a mirar.
Inclusive, Turquía se prepara para una intervención y ya prepara a más de 50,000 soldados en la frontera con Siria. Pero no va en contra de Rusia o en contra del gobierno. No, va en contra de los kurdos, como les dijo su servidor Ubaldo Quiñones. Al final, los kurdos son aliados de Estados Unidos, pero enemigos de Turquía. Por lo tanto, yo les dije, y reitero nuevamente aquí, pronto vamos a mirar enfrentamiento entre Turquía, Israel y el mismo Estados Unidos. Se los dice su servidor, porque al final va a culminar así. Van a tener que luchar en territorio sirio. Un nuevo conflicto para Estados Unidos. Un nuevo problema. Nuevo problema. Y posiblemente en esta ocasión Estados Unidos tenga que abandonar a Siria y a sus bases militares ahí. Se los dice su servidor, porque no va a poder con Turquía. No va a querer enfrentar a Turquía. No lo va a hacer. Y no va a defender a los kurdos. Unos kurdos que merecen lo que les está pasando. A mí no me importa un carajo a quien le guste lo que yo diga o no. Siempre he dicho que los kurdos son unos traidores, tanto en Siria o en Irak o en cualquier lugar, y por lo tanto, si alguien los quiere expulsar o quitar o deshacer, es problema de ellos. Ellos se buscaron esto con sus acciones. Los kurdos. Y Turquía no se va a quedar de manos cruzadas. Ya inició también la guerra entre los kurdos y Turquía. Su servidor les traerá semana a semana ya en esta situación lo que está pasando en Siria, con toda la información y por supuesto el análisis de lo que ahí está pasando. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.